Cada vez que se juega un mundial es la oportunidad que tenemos de interiorizarnos, conocer, descubrir un poco sobre su idiosincrasia, la política, la economía, la religión del país organizador. Y en esta oportunidad nos pareció importante conocer un poco cuáles son las verdades, derribar algunos mitos que tiene el Islam, conocer cuál es un poco la relación entre religión y política. Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo y bueno, y le agradecemos por supuesto la generosidad de estar con nosotros al imán Marwan Gil. ¿Está bien dicho? Muy bien. Sí, bueno, muy bien. Pasamos la prueba, que es teólogo y representante de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Argentina. Venimos bien hasta acá. Aprobaste todo. Aprobamos todo. Bueno, pero de alguna manera, imán, sos muy joven también, un gran divulgador de la paz y de la mesa interreligiosa. No es la primera vez que venís acá a Santa Fe, ahora estás de visita también. ¿Por qué? ¿En qué circunstancia? No, incluso yo cada vez me siento más santafesino. Entonces sí, formo parte de la mesa interreligiosa y después también tengo muchas amistades interreligiosas con el arzobispo, con el padre Axel. Ayer me invitaron al acto de la DAIA. Sí. Hoy a la mañana me recibió la vicerrectora de la universidad, el Litoral. Y así ya como que me siento casi parte de la sociedad acá. ¿Qué tipo de acciones, digamos, son las que están desplegando acá? Estamos tratando de proyectar iniciativas para fomentar la paz y la convivencia pacífica y el diálogo. Entonces para nosotros es muy importante, incluso soy... nuestra comunidad, el lema de nuestra comunidad es amor para todos, odio para nadie. Y soy también el cofundador de la primera confraternidad judeo-musulmana en Argentina. Entonces el mensaje que queremos un poco difundir, si nosotros como cristianos, musulmanes, judíos, que cada uno tiene su verdad absoluta. Claro. No podemos negociar que vos tomás eso, dame eso. Cada uno tiene sus convicciones, pero si nosotros logramos, a pesar de nuestras convicciones, sentarnos, lograr una amistad, construir un diálogo productivo, entonces no hay ninguna excusa para el resto de la sociedad. Entonces un poco difundir ese mensaje de unión, de hermandad, de un diálogo fraterno, sincero. ¿Y cómo está la Argentina en este sentido en cuanto a las buenas relaciones entre las religiones comparada con otros países y a veces la relación que existe entre religión y política? Yo creo que, por supuesto, cada vez me siento más argentino, entonces digo, nosotros como argentinos debemos sentir orgullo de nuestro modelo interreligioso. Como extranjero realmente lo percibí que acá es una manera casi natural la convivencia interreligiosa entre los diferentes credos. Y por supuesto el Papa Francisco ahí dejó un legado y la Iglesia Católica tiene un rol fundamental. Pero creo que tenemos muchos problemas, tenemos muchas cosas para mejorar, pero creo que si hay algo para exportar y contagiar a los demás es nuestro modelo interreligioso, que en diferentes partes del país tenemos tantas mesas interreligiosas, tantas iniciativas interreligiosas. El Te Deum cada vez más es un acto interreligioso, ¿sí? Y también la iniciativa, yo por ejemplo de la comunidad judía, la radio que tienen en la Sudamérica, Radio High, tengo cada domingo un programa que se llama Shalom Salam, Diálogo Judeo-Musulmán. Eso es por ejemplo un aspecto. Y así creo que realmente tenemos un potencial enorme para también, por supuesto, para mejorar, pero también para exportar. Casi que lo que vos estás planteando puede verse inclusive hasta como una perlita dentro del contexto mundial, digo, ¿no? Porque no es tan fácil encontrar esto en otros países, teniendo en cuenta que también hay mucha fobia contra el Islam. Exactamente. Hace poco incluso nos invitaron, tuve la posibilidad también de viajar al Vaticano, me invitó el Papa para una audiencia privada justo por ese trabajo interreligioso, Fratelli Tutti, que todos somos hermanos. Y ahí también nos invitaron a Inglaterra, ¿sí? Porque en Europa, que tiene una sociedad, o tienen sociedades muy pluralistas, multipluralistas, pero no es tan común ese trabajo conjunto entre los diferentes sectores. Entonces nos invitaron justo para un poco compartir nuestra experiencia de Argentina. Y creo que ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? ¿Porque tiene mala fama el Islam? ¿Porque está muy asociado con la violencia, con la opresión, con el terrorismo, por ejemplo? Sí, hay islamofobia, por supuesto. Y también, por otro lado, creo que no es tan desarrollado el diálogo. Cada uno hace su trabajo, los imames en la mezquita, los rabinos en la sinagoga, el sacerdote en su iglesia. Pero no hay iniciativas
de manera conjunta para la sociedad de manera abierta, que es más común acá en Argentina, y también es más un diálogo sincero, una amistad. Si por ejemplo a la noche voy a juntarme con el padre Axel y vamos a cenar, pero como amigos, ¿no? Entonces nos pasa algunas veces también con rabinos en Buenos Aires, acá también la gente se acerca, quiere sacarse una selfie, porque les da solamente una esperanza, ¿no? Un mensaje de amor, de fraternidad. Y por supuesto yo diría, en Argentina no siento islamofobia. Pero lo que es cierto que siento acá hay mucha ignorancia, muchos prejuicios sobre el Islam, pero es como un resultado de la ignorancia, de la mala información, lo que la gente consume acá, porque la mayoría tal vez nunca ha hablado personalmente con un musulmán, nunca ha visitado una mezquita. Y ahí también hago la autocrítica a los musulmanes que fracasaron en ese sentido también, tal vez de abrir sus mezquitas, abrir las puertas, ¿sí? Permitir a la gente acercarse, en vez de informarse en las redes sociales sobre la Sharia, sobre el Islam, el velo, tener la posibilidad de hablar personalmente con un musulmán. Incluso mañana vamos a hacer un experimento social en el peatonal, ya lo voy a adelantar, con un cartel, soy musulmán, ¿tenés alguna pregunta? ¿Cuáles son los mitos que hay sobre el Islam? ¿Los errores interpretativos o la mala información que tiene la gente? En primer lugar, la violencia, el terrorismo, el fundamentalismo. Entonces, incluso nos pasa que en tus ámbitos sociales el primer comentario y la primera broma es algo relacionado con terrorismo y violencia. Y eso realmente te duele porque Islam literalmente significa paz. Sí, por eso saludamos al otro, assalamu alaikum, que la paz sea con vos. El Islam, el Corán enseña que quien mata una vida es como si hubiera matado a toda la humanidad. Entonces el Islam categóricamente condena la violencia, el terrorismo. Pero por supuesto, en el mundo musulmán tenés una minoría muy pequeña, tenés fundamentalistas, grupos extremistas. No son representaciones religiosas, pero lamentablemente secuestraron el nombre del Islam para justificar su violencia. Y ahí también, por supuesto, hay mucha desinformación por parte de las noticias que nos llegan. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Un hombre asiático, un hombre árabe, de cuna musulmana, si él comete un atentado terrorista, ya directamente la noticia se convierte atentado islamista o terrorismo islámico. Un hombre blanco, de cuna cristiana, hace lo mismo. En Estados Unidos tal vez era un psicópata o tenía problemas mentales, pero ni siquiera se hace una referencia a su identidad religiosa. Y ahí me parece tal vez un poco también la hipocresía o la falta de la formación correcta. Y respecto del rol de las mujeres, perdona que te lo quería consultar, ¿vos también crees que hay una mala desinformación respecto a eso? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo que existe machismo, maltrato de la mujer en muchas sociedades musulmanas. Y realmente es muy preocupante, muy espantosa la situación de la mujer, sea Afganistán, otros países, la imposición del velo, ¿sí? La falta de la igualdad. Pero para mí el análisis no está correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a la conclusión o se presenta al Islam como el chivo expiatorio, como si fuera el problema o el origen del Islam. Ahora, por ejemplo, hace poco todas las demostraciones o las manifestaciones en Irán, ¿sí? Por supuesto, nosotros, o yo como representante de la comunidad musulmana Ahmadiyya, condeno la imposición del velo a una musulmana. Es totalmente contra las enseñanzas del Islam, porque el Islam categóricamente enseña que no debe existir ninguna forma de coacción en la fe. Pero ahora es una obligación, digamos, claro, en esos países. O sea, ahí también hay una mala interpretación. Exactamente, entonces. no, por eso hago la autocrítica, que el mundo musulmán tiene que volver a sus enseñanzas verdaderas. Porque hay mucha contradicción entre lo que enseña el Islam y lo que hacen ellos en nombre del Islam. Por ejemplo, en muchos países se impone el velo a la mujer, que yo lo rechazo categóricamente, es totalmente contra la esencia del Islam. La falta de las oportunidades iguales para la mujer. Por ejemplo, no se permite a la mujer obtener educación. Claro. ¿Sí? El acceso a la vida pública, no hablemos de trato igualitario. O sea, exactamente. Fíjate, en algunos países la mujer hace poco ni siquiera podía manejar el auto. Eso. Ahora me preguntas, ¿dónde dice eso el Corán? En ningún lado, todo lo contrario. El Islam ya en el siglo VII otorgó a la mujer el derecho de divorcio. Estamos hablando del siglo VII. O las condenas por adulterio, por ejemplo. Exactamente. ¿Sí? Entonces esas cuestiones no se basan en las enseñanzas del Islam. ¿Y qué dice la religión cuando los principales titulares que había en el mundo antes del inicio del Mundial es que muchos artistas internacionales se negaban a participar de la ceremonia porque se veía que no se respetaban los derechos humanos de la comunidad gay? Hay, por supuesto, también para mí ahora Qatar personalmente no es un país como modelo, ¿sí? Incluso yo diría como
musulmán me siento más cómodo en Argentina o en ciertos países del occidente, porque veo ahí se refleja mejor los valores islámicos que en otros países que supuestamente se llaman países islámicos. Porque algo fundamental del Islam es la libertad religiosa, la igualdad, asegurar los derechos humanos para cualquier persona, ¿sí? Y no se permite imponer los valores. Ahora, tu pregunta para mí me parece también un poco contradictorio, porque la FIFA no es que fue algo oculto, la situación de la sociedad catarí o los derechos humanos. Entonces, para mí hay que plantear esa pregunta antes de asignar el mundial a un país. Bien. Pero después, para mí, no tiene mucho sentido cuestionarlo, porque ahí ya fue asignado. Para mí eso hay que plantearlo antes o poner ciertos criterios anteriormente. Y por otro lado, también hay que plantear para mí el criterio de los derechos humanos. Claro. ¿Sí? Entonces, con la misma mirada, cuestionar todos los países. Por ejemplo, el próximo mundial se hará en Estados Unidos, México, y ahí también tenemos la cuestión de derechos humanos en el sentido de la prisión de Guantánamo, ¿no? Y también otros capítulos donde creo que también el occidente o ciertos países no tienen no están sin mancha. La última que te hago yo, por lo menos de mi parte, te quería consultar respecto de lo que vos estabas diciendo y describiendo del Islam y lo que uno ve en la tele y lo que uno ve ahora en ocasión del Mundial de Qatar. ¿Cuánto tiene que ver con el Islam eso que vemos en la tele, la opulencia, por ejemplo, el poder, el lujo? No, en ese Islam incluso tiene valores totalmente distintos, ¿sí? Ya simplemente el hecho, hace poco me preguntaron por qué el hombre o la mujer tiene que caminar atrás del hombre. Nada que ver con el Islam. La poligamia, que es solamente para el hombre y no para la mujer. Claro, son como... Por supuesto, el Islam influyó la cultura árabe, pero lo que es una diferencia importante tener en cuenta, que la diferencia entre ser árabe y ser musulmán. ¿Un árabe puede no ser musulmán? Por supuesto, yo por ejemplo no soy árabe, soy musulmán. La mayoría de nuestra comunidad acá son argentinos. Incluso solamente el 20% de la población total de los musulmanes son árabes. El 80% de la población total de los musulmanes en el mundo, que son casi 2.000 millones de musulmanes, no son árabes. Y por otro lado tienes muchos árabes que son judíos, cristianos, maronitas o tienen ninguna religión. Entonces ahora, por supuesto, el Islam influyó la cultura árabe, pero son dos cosas distintas. Por ejemplo, en la cultura árabe todavía existe el machismo, otros problemas sociales, y no se basa ahora, o esos problemas no se basan en las enseñanzas del Islam. ¿Sí? El Islam enseña todo lo contrario. El Islam enseña, por ejemplo, el mejor musulmán es aquel que tiene la mejor conducta hacia su esposa. Entonces, nada que ver con lo que ocurre. Claro. ¿Sí? El Islam, por ejemplo, la definición del musulmán es que alguien que transmite paz a través de su mano y también a través de su lengua. Nada que ver con el fundamentalismo, la violencia o la intolerancia. Bueno, qué importante fue esta charla como para saber diferenciar, ¿no? Que van por caminos muy separados, religión y Estado. Y que hay que estar informados también siempre. Bueno, Marwan Gil. Muy bien. Bien. No, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hasta luego.